Gala. Fíjense que me encontré con una cita en mi investigación de uno de los líderes militares del Imperio Alemán, que fue derrocado durante la Primera Guerra Mundial. Y este señor Helmut von Moltke decía: la paz eterna es un sueño, y ni siquiera un sueño hermoso. La guerra es una parte integral del orden de Dios para el mundo. En ella florecen las virtudes más nobles del hombre: valor, desprendimiento, lealtad al deber y sacrificio, aun a costa de la vida misma. Sin guerra, el mundo se hundiría en un pantano de materialismo. Ajá. Y eso es lo que le enseñaban a la banda. Hoy tenemos esta idea de que la guerra tiene que ser algo que evitarse, pero porque ya vivimos el Gulag y ya vivimos Auschwitz y todas esas chingaderas, pero esa gente que todavía no tenía una idea de el potencial de la guerra, sí se imaginaba que era algo bueno. Bueno, sobre todo los militares, ¿no? Vale más la pena defender un concepto cuando dependes de ello. Es que es como el rollo, o sea, cuando te enfrentas a un mundo hostil, y pues el mundo hostil que... O sea, porque también es una gran falacia, o sea, de que estamos en una de las épocas más pacíficas de la humanidad. Si alguien puede hablar de una época de oro, de paz de la humanidad, es esta. Porque, como bien pudieron ver en el video del Hobbit, muchachos, pues el periodo previo de la humanidad fue un horror. Entonces, cuando lo único que ves... Es un poco horroroso, ¿eh? Es ¿Cómo? lo que gritaba ahí Octavio Paz Vargas Llosa, cuando gritaba: eso es absurdo. No, pero es que si lo pones el mejor momento de la historia de la humanidad. No, pues que es el mejor momento de la historia de la humanidad. No, yo sí creo que hoy es el mejor momento de la historia de la humanidad. O sea, porque... Eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? O sea, es que no, porque es absurdo. O sea, hoy por hoy la gente tiene mayor esperanza de vida. Hoy por hoy la gente no muere tanto en guerras. Hoy por hoy el número de conflictos armados que existen alrededor del mundo son menores a los que había por lo menos hace 100 años. O sea, de que vivimos en un periodo más pacífico, vivimos en un periodo más pacífico. Bueno, ya, ajá. Más o menos. O sea, yo pienso más bien que lo realmente cruel de esta época, y lo que sí es absurdo decir que es lo mejor, es porque hay una posibilidad mucho más grande que antes de poder vivir en paz. Y es increíble la distancia que se tiene respecto a la historia y la ignorancia que se tiene respecto a todo lo que ha sucedido antes. Por eso me parece que es uno de los peores momentos de la humanidad, porque ya hemos transcurrido por todos los errores de la humanidad y aún así, voluntariamente incluso, los seguimos repitiendo. Y moralmente eso a mí me parece como el estado más grave de la moral del ser humano. Cuando tú ya te enfrentaste una vez al mal y decidiste recurrir a él, entonces sí que ya no hay vuelta atrás. Pero en términos como ya positivistas, netamente positivistas, pues sí, sin duda que tenemos la mejor esperanza de vida. O sea, si nos comparamos con la gente de hace 30 años, nosotros venimos del puto futuro. Esto que estamos haciendo de comunicarnos por internet mientras el COVID mata a un alacrán con su chancla y nosotros dos discutimos acerca del origen de la guerra, es acojonante, güey, de verdad acojonante. Y que, o sea, la mitad de los recursos de la humanidad se utilicen para construir ojivas nucleares y hacer bailar ratas vestidas de papa, pero la otra mitad se utilice para congregar a la pinche humanidad y hacerla andar en un mismo camino para destruir una enfermedad colectiva. Eso sí es alucinante, es verdad. Pero, o sea, no podemos ser como sumamente tajantes con respecto a esto de decir, o sea, es el mejor y se acaba, o es el peor y se acaba. O sea, moralmente, yo sí considero que es uno de los peores momentos morales de la historia. Morales, pero en tiempos de paz. Pero en tiempos de paz, o sea, este sí es el mayor tiempo de paz que hemos tenido. O sea, no ha habido un tiempo de paz tan largo como este. Y si estamos hablando... Sí valdría la pena preguntarse a costa de qué. Cuando la guerra se tuvo que volver lo suficientemente cara como para que ya no nos atreviéramos a incurrir en ella. Antes la guerra, no sé, las guerras coloniales de los ingleses les costaban, ¿qué? 100 soldados y a cambio tenías toda una nueva colonia. Ahí era una buena inversión la guerra. Pero si consideramos que actualmente una guerra entre grandes potencias, en el mejor de los casos, resultaría en la instantánea destrucción de varias de sus ciudades más grandes y productivas, pues entonces ya no vale la pena la guerra. Entonces sí vivimos en este periodo que le llaman la Gran Paz, porque hace como 70 años que las grandes potencias no se declaran la guerra entre ellas, como lo hacían en las guerras napoleónicas, en las guerras mundiales, en la guerra de los 30 años. Cada 100 años teníamos uno de estos eventos cataclísmicos donde las grandes potencias se destruyen entre ellas. Pero si lo intentáramos hoy en día, resultaría en la destrucción de la humanidad. Entonces es como si la humanidad hubiera alcanzado su libertad de la guerra hasta el momento en el que alcanza la libertad de matarse a sí misma.
Hay paz a costa de la aniquilación es total como- de la humanidad. Esa es una realidad. Hay paz a costa de eso. O sea, la única forma en la que hemos logrado preservar la paz es porque de otro lado tenemos la aniquilación completa. Ajá. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Ya vieron El Hoyo? No la he visto y me la recomendaron. Sí está buena. No les voy a hacer spoilers, pero... No les voy a hacer spoilers, pero sí véanla, está buena. Sí, es como... Es paz, pero impuesta por la amenaza de la aniquilación nuclear. Y es como, hoy en día ya ni siquiera nos acordamos de ello, pero tú hablas con alguien que vivió durante los 60, 70 y te hablan de que era una amenaza constante, era como vivir con una pistola apuntada a la cabeza todo el tiempo, que decían, pues es que en cualquier momento estos pendejos se van a la guerra y nos morimos todos, aunque vivieras en Suiza, que es completamente neutral, no es como que los vientos nucleares vayan a reconocer fronteras. Ajá. De acuerdo. Pero también otra cosa que hay dos cosas que quisiera que tuviéramos en cuenta ahora. O sea, sí, el costo de la guerra es mucho más alto. Hemos entendido que la bomba atómica no acabó con el mundo, dice Octavio Paz, pero sí acabó con la idea del mundo. La modernidad quedó extinta una vez que la bomba atómica explotó en Hiroshima y nos dimos cuenta de que tenemos la capacidad de cargarnos el universo conocido, nuestra Tierra, nuestras conciencias, podemos erradicarlas completamente. Y eso subió el costo de la guerra y subió el costo de la declaración de guerra. Sin embargo, hay conflictos armados y hay violencia actualmente. Es como el colonialismo. Tú piensas que no hay colonialismo porque no hay una bandera ondeando en tu Palacio Nacional, tú como latinoamericano, pero sí que hay colonialismo con las empresas y sí que hay colonialismo con la movilidad de los habitantes extranjeros. Ahora, y a través de la deuda. Respecto a los conflictos armados, creo que se vende casi la misma cantidad de armas que en un periodo de guerra, si no es que más. El COVID nos ayudará a confirmar ese tipo de datos, y creo que los conflictos armados, que no se llaman guerras ahora, son mucho más costosos que los conflictos armados de la edad de hierro, de la edad de bronce. No, pero es que no hay forma de compararlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo comparas? El desastre de Siria y de Palestina actualmente ha dejado muchos más muertos que muchos de los enfrentamientos anteriores. No. Y estamos en el periodo más pacífico. No, ni madres. No, ahí tienes mal el dato. El número de muertos que ha dejado el desmadre de Palestina y de Siria están muy lejos de las primeras matanzas de la humanidad, güey. O sea, en Siria, mira, ahí te va. De lo que estamos trayendo de los mayores genocidios, en gran parte son del siglo XX. O sea, de los genocidios, los genocidios fuertes, armados, ¿no? Los conflictos armados como tal, genocidio, ¿no? como la reclusión de los chinos en el periodo maoísta, pues sí es un genocidio. Mira, pero en cuanto a conflictos armados, o sea, es que, a ver, no es convertir a las personas en una cifra, muchachos, pero es dejar claro que estas cifras, o sea, sí son menores de lo que hubo previamente. O sea, en Siria llevan 380,000 muertos. O sea, 380,000 muertos. O sea, ahí nomás. O sea, y quieres una tragedia más grande, Ruanda, ¿no? O sea, Ruanda fue peor todavía de Siria, ¿no? Pero es que Ruanda no fue como tal una guerra, sino fue una masacre, ¿no? De toda una No, pero raza. es que en Siria la mayoría de los daños no están siendo productos de dos grupos enfrentándose. La mayoría de las muertes son daños colaterales de estos enfrentamientos. Entonces yo sí creo que hay una falacia en ello. O sea, ¿cuántos te gusta que murieron en las cruzadas? Okay, estoy de acuerdo. Doy un dato aproximado de la gente que murió en las cruzadas. Pero depende, ¿en combate o dentro de las ciudades? Ambos, porque si estamos sumando a Siria en los dos, pues son los dos, los que murieron en combate y el daño colateral. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. O sea, vamos a ir delimitando las fronteras de en qué momento podemos hablar de que existe una guerra. Porque si hay ya, por ejemplo, una presión económica como lo que está sucediendo en Venezuela, o si ya necesitas que haya una declaración firmada de guerra con un güey con un uniforme muy mariqueto y con unas botas muy ajustadas y te declare la guerra a tu respectivo fetichista del otro ejército. Entonces, ¿en qué momento sucede la guerra? Fíjense que durante esta investigación me encontré con un patrón interesante, y es cómo el tiempo de las batallas ha aumentado exponencialmente. En Megiddo, que es una de las batallas más antiguas de las que tenemos registro, los ejércitos se encontraron, se madrearon durante un par de horas y después todo el mundo se fue a sus casas. Las batallas medievales duraban a veces tardes enteras. Las batallas napoleónicas, hay batallas que duran 2 días. Pero luego llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde las batallas son de meses.
meses enteros de conflicto constante. La Segunda Guerra Mundial, que la batalla es constante, a veces durante años. Y luego llegamos a este periodo donde parece que la batalla es una sola batalla que se está librando todo el tiempo. El contacto entre fuerzas enemigas es constante todo el tiempo. Hace poco escuchaba una entrevista con un congresista gringo que decía que no pueden sacar a sus tropas de los Estados Unidos porque tienen que estar ahí vigilando que los terroristas no estén planeando nuevas estrategias. Entonces por eso tienen que estar ahí atacándolos constantemente. Pero yo lo que veo es que antes sí la guerra era un poco más brutal, pero por lo mismo que era más brutal y no sé qué tanto tenga que ver la tecnología, pero por lo mismo que era más brutal y era más intensa, duraba muy poco. Y luego las batallas, conforme van integrando más tecnología dentro de ellas, se van haciendo un poco más largas, hasta que llegamos a esta cúspide de la tecnología de la batalla y se vuelven una batalla constante, donde no hay un solo segundo donde no haya operaciones y no haya contacto entre soldados enemigos. Es que lo primero es que hay que definir, o sea, si vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de conflicto armado, o sea, y digo, más adelante podemos hablar de guerra comercial, guerra ideológica, o sea, ya toda la definición de la palabra guerra, pero ahorita estamos entendiendo de la guerra como un conflicto armado, ¿no? Sí, como conflicto armado, creo que la guerra comercial es más una metáfora, no es como tal una guerra, son solamente juegos de especulación y de modificación de la moneda. Eso es el conflicto armado. Yo más bien pensaría que hay dos conceptos. No Uno que es la guerra como un proceso que ya involucra como todas las rivalidades sociales, etológicas, económicas y desemboca a veces en conflictos armados y a veces no, y resulta solamente en guerras económicas o guerras ideológicas. Y otra cosa que son batallas. Una batalla es cuando dos culeros agarran y se empiezan a aventar lo primero que tienen en la mano, con el primer objeto que lo pueden aventar. Entonces, si empezamos a distinguir los procesos de guerra ya se implica chingadazos, o ya se implica altas deudas, como un proceso completo de una batalla, ahí sí podríamos empezar como a delimitar bien las cosas. Sí, pero cuando hablamos de guerra, sí hablamos de conflicto bélico, o sea, sí, estamos hablando de un conflicto bélico y armado, ¿no? Durante la Guerra Fría ocurrió que los poderes militares de los Estados Unidos decidieron que si seguían el mismo patrón de que primero hay que declarar la guerra y luego de declarar la guerra y que la declaración de guerra fuera aprobada por el Congreso, entonces ya podemos entrar en acciones militares, eso toma más tiempo que los misiles. Los misiles pueden llegar antes de que el Congreso apruebe la declaración de guerra. Entonces le dieron poder autónomo al presidente de los Estados Unidos de lanzar las ojivas nucleares cuando ellos quieran. Durante el 9/11, en las reformas que se hicieron con la ¿cómo le llaman? La Declaración Patriota. La Ley Patriota. Durante la Ley Patriota, estos poderes discrecionales de violencia se ampliaron todavía más. Entonces ya no solamente puedes mandar a discreción ojivas nucleares, puedes mandar a discreción ataques de misiles, como el que vimos en Irán hace poco, ataques de drones, como los que mandaba Obama cada que se le hinchaba un huevo. Entonces es como si ya ni siquiera hay una declaración de guerra de por medio. La guerra es constante. Y es contra el que sea que se les ocurra.